Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos sean mis hermanos nuevamente a este segmento de El Ser Mujer. Nuevamente con ustedes su hermana Belén. Y nuevamente agradezco a Dios esta oportunidad que me concede de estar con ustedes, participando de esta enseñanza, de esta espiritualidad, a través de lo que son de las virtudes a los vicios. Hemos estado viendo ya algunos vicios y sobre todo nos llamó mucho la atención cómo la soberbia trae una larga familia, trae muchísimos familiares, lo que es la soberbia. Entonces, pero también estamos viendo ahora las virtudes con las cuales nosotros podemos vencer esa soberbia y sobre todo todos esos vicios que están en familia. Hoy vamos a ver sobre lo que es las virtudes de sencillez. Las virtudes de sencillez en las cuales ahora sí que muy pocas veces se puede decir, muy pocas veces podemos nosotros ver esas virtudes. Y como hemos dicho siempre, nosotros a veces no alcanzamos a ver esas virtudes, pero yo creo que tiene mucho que ver que el que tengamos el conocimiento de lo que son esas virtudes y esos vicios de los cuales nosotros participamos muchísimo. Entonces vamos a ver que en este caso vamos a descubrir esas virtudes que puede ser que estén muy escondidas dentro de nosotros. Y si no en nosotros, también podemos descubrirlas en los demás. Y así vamos a poder decir, ese hermano tiene esta virtud. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor su ayuda y su gracia para poder ser instrumentos dóciles en sus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, nos ponemos en tus manos, pidiéndote, Señor, en estos momentos, nos envíes tu Santo Espíritu, de manera que podamos ver con claridad lo que tú quieres y sobre todo que alcancemos con tu ayuda y con tu gracia descubrir esas virtudes en nosotros. No solamente los vicios, sino también esas virtudes con las cuales nos ayudarán para llegar a la santidad. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir y lo que he de callar, lo que he de escribir y lo que he de hacer, cómo lo he de hacer para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh buen Jesús, en ti pongo mi fe, mi confianza y mi perseverancia. María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar con la virtud de lo que es la sencillez. Dice que la sencillez es hija de la humildad. La sencillez es hija de la humildad. Es una virtud muy amada de mi corazón. Pero también la inocencia es su apoyo y un corazón puro su albergue. Entonces vemos estas virtudes precisamente de sencillez que
a veces alcanzamos a entender a veces lo que es la humildad. Y la humildad, mis hermanos, encierra todo. La humildad encierra todo. Pero la humildad trae todas estas virtudes que a veces nosotros desconocemos. También nos dice que la pureza es su vida y la oración su delicia. Es una virtud que acorta la distancia, diré, entre Dios y la criatura. Entonces, estas virtudes son las que más nos ayudan a estar más cerca de Dios. Estas virtudes son las que nos ayudan a acercarnos más a Dios, a vivir más esa intimidad con Dios. Y que a veces, sobre todo lo que el mundo nos ha enseñado, y como en la manera en que el mundo a veces nos ataca, a veces, ahora sí, criticándonos, burlándose de aquellos que nos hemos decidido servir al Señor, y que de alguna manera el mundo constantemente nos va a atacar. Pero dentro del mundo, digamos, espiritual, es un lenguaje en el cual nosotros podemos entenderlo, porque sobre todo cuando nosotros nos metemos a conocer la vida de los santos, que muchos de ellos vivieron esta intimidad con Dios. Y ellos vienen a enseñarnos también de qué manera nosotros podemos tener esa cercanía con Dios. Y recuerden, pues, ya que no podremos de alguna manera sin santidad ver al Señor. Por esta razón necesitamos de la práctica de estas virtudes para poder tener esa fuerte relación con el Señor. La sencillez también dice que tiene una mirada con la que me ve a mí y otra con la que se ve a ella. Entonces, esa sencillez puede estar en esa comunión íntima con Dios y saber lo que piensa Dios y saber lo que pienso yo. Y de esta manera viene esa rectitud. Y entonces es donde puede estar creciendo precisamente esta santidad. Pero también hemos visto a través de otras virtudes de las cuales nos habla el Señor que a veces no basta estar practicando esas virtudes, ¿no? Porque a veces dice que muchos santos ya han estado, digamos, casi por subir el último escalón y se han caído. ¿Por qué? Porque precisamente estos vicios, estos pecados que constantemente están trabajando en nosotros, pues van a estar siempre al acecho para hacernos caer. Pero nosotros, si verdaderamente estamos constantemente uniéndonos más íntimamente con el Señor, nos vamos a dar cuenta, ahora sí, en el discernimiento de lo que viene de lo bueno y lo que viene de lo malo. Aunque sabemos que Satanás se viste de ángel de luz y siempre va a tratar de atraernos, de perturbarnos, de distraernos, pero precisamente ahí está la gracia de Dios. Por eso nos dice, te basta mi gracia. Entonces necesitamos por eso estar siempre avivando en nosotros esa gracia, para poder estar siempre despiertos, siempre sobrios. También nos dice que esta gran gracia, dice, con que enriquezco el alma, y es ella como el pararrayos de la soberbia. Esta virtud de la sencillez dice que es un pararrayos
para la soberbia. Entonces, donde hay esa sencillez, no puede entrar la soberbia. Pero su seguridad está en la obediencia, su riqueza en la pobreza, su tesoro es Jesucristo, su consuelo, María, su crisol, el sacrificio. Entonces, esto nos dice que estos escollos están en el mundo y en el imprudente trato con las criaturas. Entonces, nosotros debemos, en este caso, como dicen, de ver siempre que nuestro tesoro es Jesucristo y que nuestro consuelo es María. Esta madre limpia, pura, virgen, quien yo creo que ella posee todas las virtudes, por lo tanto la tenemos como madre, la tenemos como intercesora para pedirle que nos enseñe, para pedirle que nos ayude a permanecer fieles a Dios y sobre todo a pedir las virtudes que nos hacen falta para poder avanzar espiritualmente. Entonces, tenemos, digamos, todos los medios. Es como el que tiene dinero suficiente y no lo sabe administrar. Entonces, necesita también saber administrar el dinero. De igual manera, nosotros tenemos que ser buenos administradores con los dones, con las gracias, con las virtudes que el Señor nos ha dado. Y para eso tenemos que tener el conocimiento de ellas y también saber cuáles están trabajando en nosotros. Recuerden, la riqueza de Dios es que está en cada uno de nosotros, porque tú tienes unas virtudes y yo tengo otras. Nos vamos a una primer pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos viendo ahora esta familia de virtudes de sencillez. Y estamos hablando precisamente sobre la sencillez. Y retomo lo que decía en el segmento pasado. Dice que su seguridad está en la obediencia, su riqueza en la pobreza, su tesoro es Jesucristo, su consuelo María y su crisol el sacrificio. De hecho, vamos a ver después en otra de estas virtudes, nos dice que una persona sencilla en manos de un buen director espiritual hace de ella una joya valiosa. Precisamente porque ahora sí lo pone el Señor de ejemplo entre la buena y mala semilla. Y esto es lo que viene siendo en nosotros los vicios y las virtudes. Entonces, por eso es muy importante que nosotros acudamos si tenemos dudas, si queremos empezar un proceso verdadero de una conversión radical. Necesitamos estar, en este caso, bajo el cuidado de un director espiritual que nos ayude, que nos enseñe, pero
va a ser muy importante lo que es la obediencia a este director espiritual. Va a haber cosas que no nos gustan, pero que precisamente por el hecho de ahora sí, de traer en nosotros tantos vicios que nos impiden ser verdaderos cristianos, pues vamos a tener que luchar con nosotros mismos. También nos dice que el alma sencilla es una tierra dispuesta para grandes cosechas espirituales. Y sobre todo, ya decía, en manos de un buen director espiritual, sobre todo un director espiritual santo. Él se va a encargar de moldearnos al estilo de Dios. Y quiero decirte que no va a ser fácil. Quiero decirte que va a doler, porque esto duele. Y no te estoy diciendo ahorita, todavía en este caso, por mí misma, no te lo puedo decir porque todavía no empiezo este proceso, digamos, de ponerme en manos de un director espiritual y decirle, aquí estoy con todos mis vicios y con todas mis virtudes, aquí estoy, ayúdeme. No, pero te repito, hemos leído historias de santos que verdaderamente han sido transformados a través de esos directores espirituales santos. Y estamos invitados, ¿por qué no? Porque recuerda que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si tú sientes que tú eres una de las personas escogidas por Dios para ser formada de esta manera, pues busca un director espiritual. Nos dice también sobre lo que es la sencillez, que el enemigo principal de esta virtud candorosa dice que es Satanás, con toda su astucia y malicia. Pero su refugio inquebrantable es María, porque María es el refugio del alma sencilla, porque María fue la sencillez misma en todo el esplendor de su belleza. Entonces, refugiémonos a María para que ella nos ayude, para que ella nos vaya guiando, que ella sea de alguna manera nuestra directora espiritual. Me gusta mucho cuando yo escucho los testimonios de los sacerdotes, que la mayoría de los sacerdotes, no todos he escuchado así, pero la mayoría de los sacerdotes, cuando ellos dan su testimonio, ellos dicen, por María, por intercesión de María, fui al sacerdocio. Por la intercesión de María, empecé a sentir ese impulso al sacerdocio. Por intercesión de mi madre, a través del rosario, ella me llevó a María. Y ella así lo han dado a conocer como testimonio, que ella los ha llevado de la mano hasta el sacerdocio. Y por lo tanto va a llevar también su sacerdocio hasta Dios. Entonces, ¿por qué no confiarnos en manos de María? Podemos hacerlo. También vamos a ver sobre lo que es la claridad de conciencia. Claridad de conciencia. Dice Jesús que la sencillez y la claridad de conciencia son hijas muy queridas de la humildad. Estamos hablando de las hijas de lo que es la humildad. Dice, y las más parecidas a su madre, quien es la humildad. Entonces, dice
el alma misma se pregunta, ¿y la humildad, Jesús mío, de dónde nace? ¿De dónde procede esa perla divina, sin cuyo esplendor ninguna virtud vale, sin cuyo brillo ninguna virtud es pura? Entonces, todas estas virtudes tienen que pasar por su madre, la humildad. Todas. Y luego dice Jesús, la humildad es hija del Verbo y nace como de su sustancia. La humildad es hija del Verbo y nace como de su sustancia. Dentro de cada familia, tanto de vicios como de virtudes, viene una gráfica en la cual podemos ver que en esta gráfica que viene primeramente el verbo, luego la humildad y como primer virtud la sencillez, segunda virtud la claridad de conciencia, tercer virtud simplicidad y la cuarta es llaneza, la virtud de llaneza. Entonces, por eso estas virtudes dice que emanan del Verbo, poniendo como madre a la humildad. Entonces, es una gran riqueza el poder nosotros descubrir la profundidad de estas virtudes y sobre todo desearlas con todo nuestro corazón. Es cierto que nosotros a veces pedimos virtudes que inclusive por ahí en unos comentarios de algunas de ellas dice que va a haber virtudes que el Señor no nos va a dar porque Él conoce nuestra personalidad y según nuestra personalidad nos va a dar esas virtudes. No todas las virtudes nos las puede dar el Señor. Según nuestra personalidad nos va a dar nuestras virtudes. Entonces, para si has pedido mucho una virtud y no te ha llegado, tal vez no te va a llegar. Te la va a cambiar el Señor por otra que te va a servir mejor que la que tú estás pidiendo. Entonces, ¿por qué? Porque tal vez el Señor ve que esa no la vas a usar, no te va a servir. En cambio, te va a dar una que sí te va a servir, que sí te va a ayudar. Entonces, precisamente hablando de la humildad, como dice, como hija del Verbo que nace como de su sustancia, nos manda a ver lo que son precisamente las virtudes directamente de la humildad. Entonces vemos precisamente como primera virtud la humildad, pero después vemos lo que es la docilidad, vemos la modestia espiritual, vemos el pudor espiritual, también vemos buena voluntad, mansedumbre, bondad, amabilidad, benignidad, dulzura. Vemos también condescendencia, delicadeza espiritual. Y todas estas virtudes pertenecen a la familia de virtudes de humildad. Y nos dice, donde hay humildad, allí también hay sabiduría. Miró Dios la bajeza de su esclava. Lucas 1:48. Nada hagáis por porfía ni por vanagloria, sino con humildad, teniendo cada uno por superior a los otros, y todos inspirados la humildad los unos a los otros, porque Dios resiste a los soberbios y guarda a los humildes. Entonces, esta familia de la humildad
de ella dependen muchas virtudes. Nuevamente nos vamos a un corte y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Seguimos hablando sobre lo que son las familias de virtudes. En este caso estamos viendo todavía virtudes de sencillez. Estas virtudes que muy pocas veces vemos, pero que sí hay en esas personas humildes, sencillas, pero que también nosotros, yo creo que nos podemos equivocar. A veces podemos ver, cuidado con esto, porque a veces podemos ver a una persona hipócrita, aparentando dulzura, aparentando tantas cosas, y podemos nosotros decir que esa persona es humilde. Necesitamos verdaderamente tener el conocimiento claro de estas virtudes para poder descubrir estas virtudes en los demás. También quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que es importante que te comuniques con nosotros. Yo quiero saber si en este caso se entiende de lo que estoy hablando, si verdaderamente vale la pena para ti lo que estamos aprendiendo a través de estos vicios, de estas virtudes. ¿Qué te parece este segmento? ¿Qué te gustaría? Tal vez hay otros temas que te gustaría que tratáramos dentro de este segmento. Pues queremos saber qué es lo que piensas, qué es lo que deseas y sobre todo qué es lo que necesitas. Y de esta manera poder llegar a ti a través de estas enseñanzas, a través de oraciones, lo que tú necesites. Con mucho gusto podemos participar dentro de nuestra capacidad, haciéndote llegar tanto el conocimiento o alguna oración. Entonces vamos a ver en estos momentos lo que es la simplicidad. Dice Jesús que la simplicidad es una virtud muy hermosa, que es hija de la humildad y es hermana de la sencillez. No es esta virtud efecto de un entendimiento corto, pues en la verdadera sabiduría está la simplicidad. En la verdadera sabiduría está la simplicidad. La simplicidad se alberga solo en los corazones limpios, y los corazones limpios reflejan al mismo Dios. La simplicidad es de Dios en este sentido porque Dios es simple, sin compuesto, sino es un acto puro. Entonces, así como, ahora sí, muchas veces lo hemos dicho, que a veces nosotros humanamente somos bien complicados y que Dios verdaderamente es tan sencillo como un niño. A veces nosotros podemos, en este caso, a veces dirigir una oración, compuesta, pero sí, con las palabras tal vez más rebuscadas, pero que el Señor nos pone de ejemplo a un niño. Tengo hambre, quiero comida. Tengo esta necesidad, necesito esto. Y es que así es, Dios es tan simple, tan sencillo, y nosotros ahora sí tan rebuscados que por eso no lo entendemos. Entonces,
Nos dice también, dice, yo soy como un purísimo, limpísimo cristal en donde solo se reflejan las otras divinas personas. También nos dice Jesús, digo más, el Espíritu Santo no se comunica con el alma que no lleva en sí esta virtud de la simplicidad. Entonces, si nos damos cuenta cuántas veces podemos errar porque no sabemos cómo dirigir una oración, no sabemos cómo pedir algo y por esto a veces no recibimos los beneficios. Por eso nos dice, el Espíritu Santo no se comunica con el alma que no lleva en sí esta virtud de la simplicidad. ¿Y sabes por qué? Porque el alma que no tiene esta virtud interpreta mal las interpretaciones divinas, se las atribuye a sí misma y no a mí, y solo autor y dispensador de ellas, y se precipita en grandes males. Entonces, por eso es como, recuerdo mucho cuando por ahí una persona decía, yo tengo el don de sanación física, y yo tengo el don de sanación física. Insistía tanto en que tenía este don, y entonces yo siempre he escuchado, ahora sí lo contrario, que aunque tengas ese don, y de hecho había dentro del ministerio que en el cual estaba antes en intercesión, había una hermana que tenía y tiene este gran regalo, este don de la sanación física. Pero el Señor siempre nos decía a través de lo que es el don de profecía, nunca se anuncien sus dones. No anuncien los dones que tienen. Y hasta la fecha es rara la persona que sabemos que esa persona tiene ese don. Porque a veces nos andamos anunciando que tenemos estos dones, que tenemos estos carismas, y no somos nosotros quien debemos andar anunciando nuestros dones y carismas. Entonces, por eso nos dice que en esta se interpreta mal las inspiraciones divinas, porque dice se las atribuye a sí misma, ¿verdad? Y no a mí, y solo autor y dispensador de ellas, dice, pues se precipita en grandes males. Precisamente cuando hay una persona que anda anunciando que tiene el don de sanación, pues lo sigue la gente como moscas, porque es lo que quiere la gente, es lo que desea, lo que necesita, sanación. Pero nos quedamos ahí nomás en el milagrito, y por eso precisamente el Señor sabe a quién se lo da y quién lo va a poner verdaderamente a trabajar. También nos dice que la simplicidad es el contrapeso de la soberbia y el demonio la aborrece. Lo repito, la simplicidad es el contrapeso de la soberbia y el demonio la aborrece y la odia. Es muy grande esa virtud que parece pequeña. Es una de las que más se acercan al alma, el alma a su Dios. La simplicidad. También nos dice que los enemigos capitales de esta simplicidad son la malicia y la doblez. La hipocresía algunas veces le hace su presa, pero estos son los enemigos capitales de esta simplicidad, malicia y doblez. Entonces, tenemos que tener en este caso el cuidado, ¿verdad? Tanto de conocer las virtudes y ponerlas en práctica, de pedirlas y sobre todo, pues al darlas a conocer,
porque en este caso, ahora sí que podemos hacer un mole y después no saber ni a qué supieron estas virtudes. Por eso vienen, ahora sí, en familias, viene como familiares, como primos, como tíos, porque precisamente depende tanto en los vicios como el vicio principal, en este caso ponemos la soberbia, pero la virtud principal es, para poder deshacernos de la soberbia, es la humildad. Y entonces, tanto la soberbia trae su familia para atacarnos a nosotros, como también la humildad trae también su familia para poder ayudarnos y deshacernos precisamente de la soberbia y de todos sus familiares, Yo creo que mi iglesia, nuestra iglesia, hay una gran riqueza. La mera verdad, cada día me quedo admirada, anonadada de lo que yo descubro dentro de mi iglesia, que a veces no tenemos lo que queremos o lo que necesitamos porque no lo buscamos. Pero dentro de nuestra iglesia, ahora sí que todo está. Y a veces ya nos lo están dando, ahora sí como alimento ya bien preparadito para poderlo digerir mejor. Entonces, todo aquel que busca, encuentra. Busquemos al Señor, busquemos lo que necesitamos y lo vamos a encontrar. Porque recuerda, como Jesús, camino, verdad y vida, Él nos va a llevar por el camino a donde nosotros debemos de ir. Él es nuestra vida, el que nos lleva a la vida eterna, mis hermanos. Entonces, aferrémonos a Jesucristo, aferrémonos a nuestra Madre Santísima, quien siempre nos va a estar ayudando, nos va a estar enseñando, porque también María es maestra y sobre todo maestra de virtudes. Nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Ya vamos concluyendo en este segmento y hemos tratado hoy lo que son las virtudes de sencillez, de claridad de conciencia, de simplicidad. Por último, nos queda lo que es la de llaneza. Nos dice Jesús, la llaneza es una virtud muy hermosa, es enemiga de la falsa dulzura y de la hipocresía. Ya lo comentaba, que precisamente a veces nosotros nos confundimos, ahora sí, y a veces decimos, esta persona tiene esta virtud, pero a veces es falsa dulzura o a veces es hipocresía. Y ahora sí que es tan astuto el enemigo que fácilmente nos engaña en este mundo. Nosotros a veces nos podemos dejar llevar por esas personas y nos lleva capaz hasta el infierno.
porque a veces nosotros le vamos creyendo, si no estamos bien despiertos espiritualmente, vamos cayendo en sus redes de tal manera que nos va llevando, nos va metiendo poco a poco con esa falsa dulzura, con esa hipocresía, y su propósito es llevarnos directamente al infierno. Y es que, como hemos dicho, se viste de ángel de luz y nosotros le creemos. Entonces, por esta razón, dice también que nace de la sencillez, dice, la dulzura y la hipocresía, dice, pero nace de la sencillez y se acompaña siempre de la rectitud y de la claridad. Repito, la llaneza es otra virtud y muy hermosa, enemiga de la falsa dulzura y de la hipocresía. Nace de la sencillez y se acompaña siempre en la rectitud de claridad. O sea, la llaneza nace de la sencillez y se acompaña siempre de la rectitud y de la claridad. También se alberga en el alma pura, pacífica o llena de paz divina del Espíritu Santo. Y su apoyo es la verdad. Su apoyo es la verdad. Sus antagonistas son, dice, el melindre y la mentira. Pues vive esta virtud en las almas tranquilas, en las conciencias limpias, una virtud muy fina, que al traducirse no pasa los límites. No creas que esa virtud la llevan las almas rústicas, diré. O sea, ella, fruto de esa falta de cultura o educación, no es de la pulcritud, diré, para que me entiendas. O sea, nos dice que no creas que esa virtud la llevan las almas rústicas. Aquí les recuerdo lo que ya había mencionado, que a veces pedimos virtudes que el Señor no nos va a conceder, porque Él nos concede las virtudes según nuestra, ahora sí, nuestra naturaleza, según como la personalidad que cada uno tenemos. Cada uno tenemos personalidades diferentes. Por eso dice, no creas que esta virtud la llevan las almas rústicas, diré. O sea, ella, fruto de esa falta de cultura o de educación. No, es de la pulcritud, diré. Para que me entiendas, es sencilla y clara, a la vez que dedicada y modesta. No busca remilgos para expresarse, pero tampoco se desliza fuera de la prudencia. Es muy medida y agradable y fina. Lleva en sí misma el sello santo del candor y de la verdad. Es la llaneza una cualidad eminente y que pasa a ser virtud por lo sobrenatural de su perfume y por el papel que representa en la vida del espíritu. Los enemigos que luchan son el amor propio y el respeto humano. Los enemigos con que lucha son el amor propio y el respeto humano. Quiero, por último, comentarte un testimonio. En una ocasión estábamos platicando con una hermana y esta hermana precisamente, ella nos contó que ella en su juventud fue de una congregación que decía que era de las hijas de María. Así se llama esa congregación. Pero en esta congregación no era así directa, no es directamente de religiosas, sino que empezaron a convocar jovencitas
y las empezaron a llevar en esta espiritualidad sobre las hijas de María. Y esta hermana, no sé si sea así su personalidad o ahí la adquirió, pero esta hermana, ella siempre dijo que había sido llamada precisamente para ser religiosa, pero que tal vez no tuvo la ayuda adecuada y en este caso se casó. Pues tuvo varios hijos y esta hermana, miramos que sus hijos también, todos o la mayoría de ellos, ahora sí les mirábamos esas virtudes que ella traía. Quiero decirte que ella hasta la fecha es una mujer muy sencilla, siempre viste así muy, muy decorosamente y siempre la moral por enfrente. Y entonces se casó con un hombre nada que ver. Ahora sí que nada tenía que ver con ella, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros la conocimos, pues supimos que su esposo le gustaba andar con otras mujeres, siempre se mantenía tomando, era músico, y bueno, nada que ver con una familia que ella esperaba. Y entonces un día nosotros, otra amiga y yo, empezamos a platicar con ella y dándole consejos, nosotros de alguna manera dándole consejos. Y lo que nosotros le empezamos a decir era por qué no tenía unos cambios, ¿verdad? Físicos, se puede decir, porque le decíamos, ¿por qué no se arregla el pelo? ¿Por qué no viste con otra clase de ropa? Porque siempre, y además siempre esa mujer cabizbaja, siempre, nunca con su frente alta, no, siempre cabizbaja. Y entonces yo recuerdo que en ese momento que le estábamos dando esos consejos, entonces ella, de ahí sacó ella, ahora sí la valentía para decirnos que ella había sido asesorada, ¿verdad? En este caso por las hijas de María, haciéndonos notar que precisamente eran virtudes y no eran defectos en este caso. Pero como nosotros mirábamos al hombre tan diferente a ella, nosotros quisimos darle, en este caso, consejos. Después nos dimos cuenta, ¿verdad? Ya conociéndola más, que verdaderamente nosotros nos estábamos equivocando, porque nosotros estábamos tratando de quitarle esas virtudes y que ella cambiara. Ahora sí la estábamos haciendo de ángeles malos, ¿no? Entonces por eso sí debemos de, en este caso, tener cuidado, ¿verdad? Y no tratar de querer cambiar a las personas a mi criterio, sino que verdaderamente ver la personalidad de la persona, y esa es su personalidad, hasta la fecha es su personalidad, y así va a ser, pero descubrimos que son virtudes. Entonces vamos a darle gracias al Señor por este regalo que nos concede hoy nuevamente. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, en estos momentos que nos concedes esta gracia, Señor, de tener el conocimiento, Señor, como tus hijos, que nos has dotado de virtudes y que por nuestro pecado, Señor, también traemos esos vicios. Queremos en estos momentos, Señor, pedirte que nos ayudes a descubrir en nosotros tanto nuestros pecados, nuestros vicios, para poderlos rechazar con esas virtudes que también tú nos has dado. Y sobre todo, Señor, te pedimos que nos ayudes a descubrir la riqueza de esas virtudes que tú nos has dado. Porque no solamente, Señor, somos esa bola, Señor, de vicios, de pecado, sino también, Señor, traemos esas virtudes. Queremos pedirte, Señor, que la gracia de tu Espíritu Santo nos ayude a descubrir esas virtudes en nosotros para poderlas poner en práctica. Te pedimos tu ayuda y tu gracia, pero también te pedimos que María, nuestra Madre, como maestra de las virtudes, nos ayude
y nos enseñe a descubrir en nosotros esa riqueza que traemos de parte tuya, Señor. Queremos pedirte, Señor, sobre todo, que nos ayudes a desear esas virtudes y adquirirlas a través de la práctica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y me los proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.